Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de estrategias de apertura en el mercado europeo. Por favor, como siempre, confirmadme que el audio del vídeo es correcto. Muy bien. Vamos a comenzar con el selectivo alemán. A primera vista ya vemos cómo se ha producido. Vamos a un time frame de 5 minutos primero. Fijaros, ¿no?, cómo se ha producido ese gap alcista. Parecía, ¿no?, que continuaba un poco la presión alcista. Luego simula, ¿no?, un poquito darse la vuelta. Vamos a ver si lo que busca es cerrar el hueco o por el contrario continuar, ¿no?, con esa tendencia alcista de la apertura. Fijaros cómo hemos tenido en este caso un cruce alcista en este caso, bueno, pues las medias, el MACD frente al Signal, perdón, un cruce bajista. Y fijaros cómo las medias de Hull todavía se mantienen bastante divergentes, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, podríamos ver que hay una búsqueda de cierre del hueco, ¿de acuerdo? Vamos a verlo un poco en 15 minutos para que trabajar también quizás algún posible soporte o resistencia. Mirar un poquito en línea, ¿no?, con las correcciones que tuvimos el viernes, sobre todo en las últimas horas. Bueno, ese gap más o menos nos marca una zona en este caso, de resistencia, ¿no? Quizás en torno a los 13.080, no logra superar, ¿no?, en ese caso esta zona. Podemos ver vueltas otra vez al propio cierre del hueco, ¿no?, que sería más o menos en torno a los 12.937, o incluso pérdidas de esos niveles ya atacando la zona de los 12.836, ¿de acuerdo? Por el momento sería más sensato ver un cierre del hueco, ¿de acuerdo? Ver un cierre del hueco, vemos si se pierde la zona de los 12.940 y atacar cortos también a la zona de los 12.844, ¿de acuerdo? Por el contrario, ver formaciones de vuelta otra vez, bueno, pues sería atacar en ese caso la zona de los 13.172, ¿de acuerdo? Sería lo más sensato para la jornada de hoy, ¿de acuerdo? Ya os digo, de ver posiciones cortas, 12.822, posiciones largas, los 13.172, rangos máximos que trabajaría yo para la jornada de hoy, ¿de acuerdo? Con un primer objetivo de cierre del hueco, primeras horas de negociación. Vamos ahora con España. Fijaros, lo mismo, ¿no? En este caso no ha llegado ni a hacer precisión alcista, nada más darse ese gap de apertura, ha continuado cayendo, tenemos cruce bajista del MACD, tenemos las medias de Hull a punto de cruzarse en sentido bajista. Podría ser, ¿de acuerdo?, una buena estrategia para trabajar posiciones cortas, objetivo en este caso el cierre del hueco, ¿de acuerdo?, en un primer momento, y luego ver si perdemos esa zona de los 10.114 y ya atacamos otra vez la zona de los 10.060 aproximadamente, ¿de acuerdo? Ver, bueno, pues yo, mi punto de vista, creo que vamos a ver cierres del hueco y posibles correcciones de primera hora de la mañana para luego ver vueltas otra vez y quizás atacar, no zona de máximos, evidentemente, pero sí zonas, bueno, pues relevantes en torno quizás máximos de los 10.200, ¿de acuerdo? Un primer impulso bajista cerrando el hueco para luego ver un rebote, ¿no? Un poco también en línea con lo que hemos visto quizás en el caso inverso semana anterior, ¿no? Es decir, empezábamos con mucha fuerza, luego íbamos perdiendo presión alcista, pues bueno, que ahora vamos a ver un poquito lo inverso. Cierre del gap, cierre del hueco y luego, bueno, pues que quizás continuar con las posiciones largas hasta el rango aproximadamente de los 10.200, 10.210, ¿de acuerdo? Vamos a verlo en 15 minutos para ver un poquito más claro quizás niveles interesantes, lo que comentábamos, ¿de acuerdo? Ver un posible cierre del hueco, estabilizarse en los niveles de 10.090, 10.100, ¿no?, y 10.080 aproximadamente, en esos niveles. Una vez cerrado el hueco, hacer soporte y atacar otra vez. En un primer momento sería la zona de los 10.180 aproximadamente, pero bueno, yo creo que lo más sensato sería trabajar la zona de los 10.212, ¿de acuerdo?, ya dado ese cierre del hueco. Vamos a ver el FTSE. Fijaros, también comportamiento bastante similar, tenemos gap alcista, búsqueda del cierre del hueco y lo mismo, ¿de acuerdo? Primero vamos a ver una aproximación, ¿no?, en torno al rango de los 7.000
7.331, ¿de acuerdo? De continuar las caídas, buscamos ya el rango, incluso vamos a ser un poquito más prudentes, los 7.304 en un primer momento, ¿de acuerdo? De ver vueltas, una vez cerrado ese gap, de ver que vemos un apoyo en la zona de los 7.333, atacar la zona de los 7.384. Yo creo que va a ser una jornada de vuelta, ¿de acuerdo? Como he dicho, de cierre del gap y otra vez atacar posiciones largas. Vamos con Francia. Lo mismo, más o menos tienen todos un comportamiento bastante similar. En este caso, fijaros cómo va buscando también cerrar el hueco, ¿de acuerdo? Lo que son los indicadores no son muy útiles, están un poco en este caso desfasados. Veíamos como, bueno, venía bastante lateral el MACD y el Signal, de los cierres de la semana pasada, teníamos tramo alcista de los últimos minutos de negociación de ayer, por tanto, pierden utilidad, ¿no? Hasta que no veamos una tendencia más clara, que es donde verdaderamente no son útiles este tipo de indicadores. Por lo tanto, lo mismo. Primero, búsqueda del cierre del hueco, 5.332. Por otro lado, perdía esos niveles ya los 5.307. O de ver zona de vuelta, atacar quizás en un primer momento en torno al rango de los 5.400, ¿de acuerdo? De una figura de vuelta. En el FTSE no lo hemos visto para saber, bueno, un poquito si nos da alguna señal, en este caso el MACD. Fijaros como sí que nos ha dado una entrada corta, ¿vale? Faltan las medidas de Hull por confirmar, un poquito también en línea con el resto de selectivos. En Italia, que es la última en aperturar, tenemos ese gap alcista, pero como ya podemos ver, corrigiendo bastante fuerte desde el inicio de la sesión. En este caso, bueno, lo mismo, ¿no? Vamos a ver posiciones cortas, cerrar ese hueco en torno a los 22.000 o 22.100 aproximadamente. Y luego de ver vueltas otra vez a tocar zona de máximos de la jornada pasada, pues bueno, buscar los 22.553 como zona objetivo, ¿de acuerdo? De perder, por el contrario, esa zona de mínimos y soporte establecido, fijaros, bueno, pues lo que estaríamos hablando ya, una vez cerrado ese hueco, ¿no? ¿Vale? Sería buscar ya en torno a los niveles de 21.954, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver, la clave es, vamos a quizás o aprovechar ese cierre de gaps o una vez cerrados los huecos, qué es cómo se comportan los índices, si aguanta esa zona de soporte, si incrementa la presión alcista y podemos atacar largos o continúan los cortos hasta niveles inferiores, ¿de acuerdo? Un poquito en conjunto tenemos el Eurostoxx, fijaros, también muy similar, ha perdido en capa alcista, parece que cierra el hueco, tenemos el cruce del MACD, cruce de las medias de Hull a punto, por lo tanto lo mismo, buena estrategia para poder cerrar el hueco en este caso y luego continuar atacando la zona de mínimos si se pierde el soporte de los 3.521. Por el contrario, como estábamos comentando, volver a los largos, ¿no? Fijaros, atacar la zona en este caso de los 3.598 en un primer momento, ¿no? Incluso siendo algo más prudentes, buscar la zona de los 3.585 como primer objetivo en caso de ver vueltas de posiciones largas, ¿de acuerdo? Como siempre, nos preguntáis también por el Bitcoin. Ya sabéis que es un activo, no tiene ninguna relación con la renta variable europea. En este caso, un activo muy volátil, de bastante riesgo. Fijaros las correcciones, que estuvo en torno a los 11.400 dólares, corrigió hasta los 9.500, incluso marcó un mínimo de 9.100, ha recuperado prácticamente ya todo lo perdido, lo tenemos en zona de 11.683, bueno, ahora mismo estaríamos en 11.555 y continúa en ese caso la tendencia alcista. Para los que trabajáis o hacéis trading, ¿no?, con este tipo de activos, una vez atacar los máximos, quizás pudiéramos ver ciertos cortos, ¿de acuerdo? Ciertas vueltas hacia la zona de los 10.884, ¿de acuerdo? Porque es que la predicción de este tipo de activos es bastante más complicada. Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis poneros en contacto con cualquier compañero de la firma, a través del email, a través del teléfono, y estaremos encantados de ayudaros, ¿de acuerdo? Que tengáis un muy buen día de trading y un saludo desde las oficinas de XTB.